Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo. ¿Sí? Em, este tema se refiere al desplazamiento y vamos a tomar como de referencia todo el eje X del plano cartesiano, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de desplazamiento sobre el eje X de manera horizontal. Y a eso vamos a calcularle la velocidad, ¿sí? Sí, y no es más que el desplazamiento en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la imagen que se tiene ahí en la pantalla, tenemos un carro de carreras, ¿sí? Un automóvil, y parte desde el punto uno. El punto uno que se encuentra acá, ¿sí? Del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, este punto uno se encuentra en el a 19 metros. Entonces el carro tiene un desplazamiento hacia la derecha y llega hasta el punto 2. ¿Sí? Entonces aquí esta posición, ¿sí? En t, digamos que esta es en t igual a un segundo. ¿Sí? Y aquí al terminar vamos a terminar en 4 segundos. Entonces aquí existe un desplazamiento desde los 19 metros. Desde los 19 metros hasta los 277 metros. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento? Vamos a decir de que aquí hubo un desplazamiento, ¿sí? Y su libro lo identifica como este cambio en X, que no es más que X2 menos X1. X2 es donde terminamos, que sería 277 metros, menos X1 es donde iniciamos, 19 metros. En algunas ocasiones es más práctico colocar aquí en el punto inicial 0 metros, ¿sí? Pero, o sea, puede ser de esta manera o podemos colocar el 0. Solo que aquí, entonces, 277 menos los 19 metros, que es donde marcamos el punto, la posición inicial, ¿sí? Entonces, va a ser 258 metros. Entonces, vamos a decir que se tuvo un desplazamiento de 258 metros. También algo muy importante es que vamos a tener el cambio en el tiempo. ¿Sí? Digamos que iniciamos en t igual a un segundo, ¿sí? Y terminamos en t igual a 4 segundos. Entonces sería lo mismo. 4 segundos menos un segundo. Y eso nos daría 3 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un valor que podemos calcular ya y no es más que la velocidad. La velocidad media no es más que el cambio o el desplazamiento en X dividido el cambio en el tiempo. Entonces aquí podríamos ver de que la velocidad media va a ser 258 metros dividido 3 segundos. Y esto nos daría 86 metros por segundo, ¿sí? Entonces, esta sería la velocidad media del auto desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí? El, recordemos que aquí, como es a la derecha, vamos a considerar un desplazamiento positivo, ¿sí? Entonces, ese sería el significado de la velocidad media, ¿sí? El cambio o el desplazamiento en X, ¿sí? O el cambio de X dividido el tiempo que le toma a este hacer ese cambio, ¿sí? Y por eso es que la velocidad está siempre en dimensionales de metros por segundo, ¿sí? Entonces, como primer punto, una de las
fórmulas que tienen que apuntar o que tienen que tener a la mano es esta, la de la velocidad media. Y es lo que acabamos de ver. Hay que recordar que, ahora se los voy a poner aquí en la pantalla. Que la velocidad puede ser un vector. Entonces aquí el desplazamiento hacia la derecha en X lo vamos a considerar positivo. Pero también podemos tener un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Todo el sentido opuesto a lo que vimos en el ejemplo anterior. El punto de partida es este punto 1, ¿sí? Que sería 277 metros. Y el punto de final sería este, el de 19 metros. Entonces, para calcular aquí la velocidad media, ¿sí? Algo que tenemos que hacer es calcular el desplazamiento, así como lo hicimos anteriormente, X, o el cambio en X, que sería X2 menos X1. Esto no es más que X2, que sería 19, ¿sí? Perdón, sería 19 positivo, menos X1, que sería 277 metros. Porque iniciamos, el punto de partida empezó a 277 metros, ¿sí? En el eje X. Entonces, eso quiere decir que por acá, más o menos aquí donde dice salida, al punto cero, ¿sí? El de 0 metros. Entonces, esto no sería más que el resultado de esta resta sería menos 258 metros. ¿Por qué aquí está negativo y arriba lo vimos que nos da un 258 metros positivo? Por el sentido, ¿sí? El sentido del desplazamiento. El primer ejemplo muestra un desplazamiento hacia la derecha. Y parte desde los 19 metros hasta los 277 metros. Sin embargo, aquí estamos haciendo todo lo contrario. Empezamos en los 277 metros y regresamos a los 19 metros. Por eso es que tenemos un desplazamiento de menos 258 metros. El menos solo significa que fue hacia la izquierda. Es la dirección del desplazamiento, ¿sí? Entonces, al final también tenemos que encontrar la diferencia en tiempo, ¿sí? Sería T2 menos T1. Ok. Entonces aquí sería 25 segundos lo que se tarda en llegar del punto 1 hasta el punto 2. Menos los 16 segundos. De que empezó desde donde empezó, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de una diferencia de 9 segundos. Entonces, la velocidad media de este carro sería menos 258 metros dividido 9 segundos. Eso no es más que menos 29 metros por segundo. ¿Por qué el menos? Este menos, y se los vuelvo a repetir, es el que le da dirección, ¿sí? Le da el sentido, ¿sí? Y es menos porque el auto va de derecha a izquierda. Ok. Entonces, solo hay que tener ahí un poco de cuidado con eso. Adicionalmente a esto, su libro nos explica también cómo podemos calcular, o cómo podemos ver gráficamente esto, ¿sí? Y ahora se lo voy a poner.
pantalla. Entonces, hablando del primer auto, ¿sí? Este auto que se mueve desde el punto 1, que está a 19 metros, hasta el punto 2, que está a 277 metros. ¿Esto cómo lo podemos identificar? ¿Sí? El tiempo va a estar en el eje horizontal, ¿sí? Y va a estar en segundos. Y el desplazamiento horizontal va a ser en metros, ¿sí? Y va a estar aquí en el eje Y. Por lo que al final partimos de un punto 1, ¿sí? Con t igual a 1 y x igual a 1. Y finalizamos en un punto 2, ¿sí? Este que está aquí arriba. Ah, estamos, ¿sí? Entonces partimos desde acá, desde P1, y llegamos hasta P2. El cambio en X se puede ver aquí desde X1 a X2, ¿sí? Gráficamente. Es esto. Y el cambio en el tiempo va a ser acá. Lo coloco en rojo porque no sé. El cambio en el tiempo va a ser en el eje horizontal, donde definimos que está el tiempo. Entonces, la pendiente de esta recta que tenemos entre P1 y P2 va a ser la diferencia del desplazamiento con respecto del tiempo, ¿sí? Y de esta manera podemos representar gráficamente este desplazamiento, ¿sí? Hay, hay un tema interesante que al final su libro nos da o nos habla sobre la velocidad instantánea. Dame- La ecuación 2.3. Esta, bueno, y sería la sección 2.2 de su libro. Vamos a colocar acá. Entonces, esta velocidad instantánea, ¿sí? No es más que un instante, ¿sí? Un instante. Y está definida la velocidad de un objeto en un instante. Y está definida por la derivada de x con respecto del tiempo. Entonces, esta velocidad instantánea, ¿por qué nos habla el libro sobre esta velocidad instantánea? Porque hay algo hay que tener muy en cuenta. Si se dan cuenta, aquí en la gráfica anterior, la velocidad no es lineal o no es constante, sino que aquí va aumentando gradualmente. Entonces, nosotros calculamos la velocidad media, ¿sí? Pero realmente no sabemos si es la velocidad en un instante, ¿sí? Aquí sabemos la velocidad media, pero no sabemos si tuvo en estos 9 segundos, por ejemplo, en el segundo 4 desaceleró o aceleró más. Entonces, para calcular la velocidad instantánea, podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula. Entonces, sin embargo, no vamos a ahondar mucho en esto. Eso solo es para que lo sepan. Ahora, su libro nos habla mucho, también nos habla sobre la aceleración instantánea. Y esta voy a colocar acá, está definida
por la ecuación 2.5, donde nos dice que la aceleración instantánea, ¿sí? La aceleración instantánea. No van a pensar que los dos son velocidades instantáneas. La aceleración instantánea va a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, una derivada lo que nos muestra es no la inclinación, sino que es más como una, sí, la pendiente, bueno, sí es la inclinación, eh, la pendiente que podemos ver en ese momento, precisamente en ese cambio de velocidad. ¿Sí? Ok. Entonces, en un movimiento rectilíneo, el día de hoy nos vamos a enfocar, ¿sí? En un movimiento, y esto sería la sección 2.4, que nos habla del movimiento con aceleración constante. Esto es donde vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, este es el movimiento acelerado más sencillo, ¿sí? Ya que es rectilíneo, como el que hemos estado viendo acá anteriormente, ¿sí? Sobre el eje X, y con aceleración constante. Entonces, de aquí vamos a sacar algunas fórmulas, ¿sí? Que necesito que ustedes guarden. Por ejemplo, ahora les voy a colocar la primera. Y con estas fórmulas vamos a poder hacer o resolver los problemas. La primera nos dice que la velocidad de un objeto va a ser igual a su velocidad inicial en X, ¿sí? Todo esto es sobre un eje X, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula se utiliza cuando es una aceleración constante, ¿sí? Pues aquí les dice solo con aceleración constante. Otra fórmula que podemos utilizar es la 212 que nos da su libro, que nos dice que X va a ser igual, o el desplazamiento final, ¿sí? El punto 2, ¿sí? Va a ser igual al punto inicial, punto 1, refiriéndonos a este primer problema de que empezamos a marcar el desplazamiento en el punto 1 hasta el punto 2, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a referir al desplazamiento en X como o igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? La velocidad inicial en X, como todo es horizontal, entonces la velocidad inicial que nos den va a ser la velocidad inicial que tengamos que colocar acá. Más la velocidad inicial sería por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver que ya vamos haciendo nuestro formulario para ir resolviendo problemas. Ahora tenemos que son los problemas que vamos a resolver. Solo terminamos de ver todas las fórmulas. Tenemos esta 213 que nos dice que la velocidad al cuadrado de x sobre x va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración. Y esto x menos x inicial no es más que el desplazamiento, ¿sí? Bueno, aquí sería x2 menos x1. Y también, por otra parte, tenemos
Esta es la siguiente es una variante de la ecuación anterior. Igual se las muestro acá y se las despejo para que ustedes puedan ver. Entonces sería el desplazamiento en X, ¿sí? Ya, la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo, ¿sí? Entonces ya con esto podemos resolver problemas, ¿sí? Y de hecho, la tabla 2.4 de su libro nos da un resumen de esto, si quieren guardarla. ¿Sí? No estas mismas, solo que aquí nos dice, estas son las que tenemos que utilizar, solo que aquí nos dice qué es lo que se despeja y al final podemos utilizar cualquiera de estas, solo despejar lo que necesitamos encontrar y listo, ¿sí? Muy importante recordar de que el problema debe decir con aceleración constante, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que sería el ejemplo 2.4. Ya vimos como que la teoría, ¿sí? Entonces ya vimos que la velocidad no es más que el desplazamiento debido al tiempo. Vimos que la aceleración es la derivada de la velocidad y la aceleración instantánea, bueno, sí, va a ser la derivada en ese preciso momento de la velocidad con respecto al tiempo. Ok, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, ¿qué nos dice este primer ejemplo? Un motociclista que viaja con aceleración, sí, un motociclista que viaja al este es hacia la derecha, ¿verdad? Cruza una pequeña ciudad y viaja con aceleración constante. ¿Qué quiere decir esta parte de aceleración constante? Que podemos utilizar todas estas fórmulas, miren, con aceleración constante. ¿Sí? Y nos dice que la aceleración constante es de 4 metros por segundo. Después de pasar los límites de la ciudad, en el tiempo t igual a 0, esta está a 5 metros al este del letrero del límite de la ciudad y se desplaza al este a 15 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule su posición y velocidad en un tiempo igual a 2 segundos. ¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo? Entonces, vamos a ver la imagen. Ahora se las... No, a ver. Ok. Entonces, aquí podemos ver que en X igual a 0, ¿sí? En el tiempo T igual a 0, va a ser este precisamente que nos dice el problema. Se los voy a subrayar en el tiempo T igual a 0 está a 5 metros al este del letrero. Entonces, este precisamente es el tiempo igual a 0. Que nos dice también que en este momento se desplaza a 15 metros por segundo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, ya fácilmente podemos ver de que tenemos el dato. ¿Qué dato? El de la posición inicial, XR, ¿sí?
que va a ser igual a 5 metros. Tenemos el de la velocidad inicial, que va a ser de 15 metros por segundo, ¿sí? Y aparte tenemos el valor de la aceleración, que va a ser 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Las dimensionales de la aceleración son metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Pide, calcule su posición y velocidad en t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos nos pide la posición, que sería x, ¿sí? Y nos piden la velocidad. Entonces, regresemos aquí a esta tabla, ¿sí? A nuestra tabla de... Me hice las copias acá. En esta tabla. Tenemos esta primera ecuación. Tenemos 4 ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La velocidad y el desplazamiento en x igual a t igual a 2 segundos, ¿sí? Entonces, esta primera ecuación, voy a agrandar aquí. Esta primera ecuación, vamos a ver si nos puede servir. Vamos a subrayar en rojo lo que estamos buscando, ¿sí? X, que sería el desplazamiento en X. No, aquí no está. Pero si tenemos la velocidad, esta va a ser la velocidad final. Eso lo estamos buscando. Y vamos a ver, tenemos la velocidad inicial, sí, que son 15 metros por segundo. Tenemos la aceleración, sí, que son 4 metros por segundo. Y el tiempo igual a 2 segundos, donde queremos encontrar este dato. Entonces, aquí podemos empezar con esta ecuación, ¿sí? Podemos iniciar con v igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Acelerar. Todo esto en x, ¿sí? Si se dan cuenta, el desplazamiento es en x. Entonces, esto sería igual a velocidad inicial 15 metros por segundo más la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Y esto por el tiempo, que sería 2 segundos. Entonces aquí sería 23 metros por segundo. Ya, 4 por 2, 8. Y miren algo aquí con las dimensionales, algo que pasa bastante interesante. Tenemos 15 metros por segundo, ¿sí? Pero aquí tenemos más y aquí se hace una multiplicación. 4 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos. Entonces, este segundo de acá arriba se elimina con este al cuadrado y ya solo queda segundo. Entonces, esto sería 15 metros por segundo más 8 metros por segundo. Como tienen las mismas dimensionales, se pueden sumar.
Y eso nos daría los 23 metros por segundo. Esta sería nuestra respuesta a la velocidad en X. ¿Sí? Pero, ¿qué otra cosa nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar X, el desplazamiento en X. Entonces, miremos esta segunda ecuación. Tenemos lo que estamos buscando, el desplazamiento en X. Tenemos el desplazamiento en X inicial, sí, que son 5 metros. Eso lo voy a poner en eso. Tenemos la velocidad en X inicial, sí, es 15 metros por segundo. El tiempo, 2 segundos, lo tenemos. Aceleración también lo tenemos y el tiempo lo tenemos. Entonces podemos utilizar esta ecuación para encontrar el desplazamiento en X. Entonces, encontramos la velocidad en X. Ahora vamos a encontrar el desplazamiento en X. No más que el desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración en X por el tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. X. Entonces, esto sería igual a X inicial era de 5 metros. 5 metros. Más la velocidad inicial era 15 metros por segundo. Y esto multiplicado por el tiempo. El tiempo son 2 segundos. Miren esto. Aquí también nos cuadra que las dimensionales, esta de segundos se va con esta. Eso nos va a quedar en metros, esta unidad. Entonces, y aquí más un medio por la aceleración que sería, habíamos dicho que era 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? 4 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que serían 2 segundos. Pero como el tiempo aquí está al cuadrado, entonces esta de segundos se convertiría en segundos al cuadrado, se eliminaría con esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí también viendo las dimensionales, nos quedaría 5 metros más 30 metros más 4 metros. Y esto nos daría un desplazamiento de, aquí tenemos 5 por 30, perdón, más 30, más un medio de 4, sí, aquí este no es 4, voy a cometer 2 al cuadrado, es 4, 4 por 4, 16, es 8. No había puesto el 2 al cuadrado. Ok. Ahora sí, nos da 43 metros. Entonces, ese sería el desplazamiento de 43 metros. Sería X. Ahora que nos dice el inciso B, dice, ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo? Entonces,
Ay, se puso. Entonces nos preguntan, en esta nos dicen la velocidad final. Ya la velocidad en X sería 25 metros por segundo. Y nos preguntan dónde está, en qué posición en X está. Pero ya tenemos velocidad inicial, recordando que tenemos velocidad inicial, posición inicial y aceleración. Entonces, estamos buscando posición final. Aquí está esta, mira. Esta, la posición inicial ya la tenemos. La velocidad inicial ya la tenemos. Velocidad también ya la tenemos, no la veo el problema. Y el tiempo. El tiempo lo tenemos. No, no lo tenemos. Tiempo no. El tiempo acá que nos da de 2 segundos es para el inciso A. No se van a confundir. Entonces no podemos utilizar. No, ¿verdad? No, no es viable utilizar esto. Pero. Vamos a ver esto de acá arriba. Necesitamos el desplazamiento en X, que es esto. Velocidad, ya la tenemos. Velocidad final. Velocidad inicial, ya la tenemos. Aceleración, ya la tenemos. Y posición inicial, ya la tenemos. Entonces, esta es la tercera, es la que nos va a servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo despejar X de acá. ¿Sí? Bien sencillo despejar X de ahí. Entonces, pongamos aquí. La velocidad. Más 2 por aceleración y X menos X. Esto es lo que queremos despejar. La X. El X inicial se recuerdan que nos lo habían dado. Ok. Entonces pegamos esta velocidad. Vamos a la velocidad al otro lado. Menos. Sería igual a 2A. Aquí 2A, como está multiplicando, pasa a dividir. Dividido 2A. Eso sería igual a X menos X. Ya. Entonces, resolvemos esto. Y X inicial está restando, pasa a sumar del otro lado. Nos quedaría X igual, este X, a la cuadrado menos los cuadrado, dividido 2A más X inicial. Listo. Ya sustituimos todos los valores. Queda 25 metros por segundo al cuadrado. Menos inicial, que era 15 metros por segundo al cuadrado. Dividido 2 por la aceleración. La aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Y a esto le sumamos el X inicial. Nos habían dado, que sería de 5 metros. Entonces, esto nos debería de quedar al operar esto. 25 menos 15. Esto es al cuadrado. Dividido 8
Aquí 2 por 4 es 8, más 5, nos debería de quedar 55 metros. Esta sería la respuesta. Entonces, cuando nos pregunta, ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo? Se encuentra en X igual a 55 metros. ¿Vieron? Entonces, si se dan cuenta, solo es de buscar la ecuación dentro de estas 4 que vimos. Buscar la ecuación que satisfaga, ¿sí? Que satisfaga lo que estamos buscando, ¿sí? Y despejar. Despejar y encontrar el resultado. Ok. Entonces, con este ejemplo, terminaríamos la clase el día de hoy. Cualquier duda, me pueden escribir por medio de Canvas o a mi correo. Gracias.